Bueno, el profesor Maxi San Miguel viene desde la Universidad de las Islas Baleares, es director del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos. Pues nada, va a dar su ponencia. Muchas gracias, Maxi, por venir. Buenos días, felicidades y gracias. Felicidades por la organización de este congreso, que para mí es una experiencia única, y gracias por permitir compartirlo con vosotros. El programa del congreso la verdad es que es muy denso, y bueno, yo lo que voy a hacer es una cosa muy general, muy conceptual, intentando haceros llegar qué es esto de la física de los sistemas complejos, pues que en general en las asignaturas de un grado tradicional en una universidad española en física no se cubre. Entonces, voy a empezar pues con esta frase que queda muy bien de Hawking, que la complejidad es la ciencia del siglo XXI. Esto queda muy bien, es propaganda, pero no da ninguna información. Entonces, si queréis mi definición, es esta cosa tan grandilocuente como que es el triunfo de la emergencia sobre el reduccionismo. Y bueno, pues en el rato que tengo aquí os voy a intentar explicar qué quiere decir esta frase tan grandilocuente. Empiezo, de la misma manera que hay la Sociedad Americana de Física, hay una Sociedad de Sistemas Complejos, tiene su página web que os invito a visitar, y da una definición de sistemas complejos como aquellos en que el comportamiento colectivo de sus partes da lugar a propiedades emergentes que difícilmente pueden ser inferidas de las propiedades de sus partes. Y pone ejemplos como lo que es una colonia de hormigas, que su comportamiento no es reducible a entender lo que es una hormiga, lo que son fenómenos climáticos, lo que es el cerebro, no reducible a entender una neurona, o lo que es Internet, no reducible a entender lo que es un ordenador, o incluso sistemas socioeconómicos. Lo primero que quiero decir es que complejo y complicado son dos conceptos completamente distintos. El prototipo de un sistema complicado es un avión que tiene muchas partes, cada una diseñada para cumplir un objetivo, y trabajan conjuntamente. Cuando hablamos de sistema complejo, puede ser un sistema compuesto por elementos muy sencillos a su nivel individual, pero simplemente que debido a su interacción da lugar a comportamientos colectivos emergentes, que son fenómenos que no podemos entender entendiendo los componentes del sistema. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, quizás lo más fácil es buscar algún ejemplo que nos permita entender qué son estos fenómenos complejos y qué tienen de común en muchos sistemas distintos. Y como tal fenómeno he elegido el fenómeno de la sincronización. Vamos a ver. Si esto se ve aquí, veis unos puntitos blancos que de una manera aleatoria se van encendiendo. Hay un desorden de cosas que se encienden y se apagan, y si uno tiene paciencia y espera, ven que se va entrando en un ritmo colectivo ordenado. Se están sincronizando esos puntitos blancos en esos flashes colectivos. Esto es un fenómeno de sincronización, como vais viendo ahí, aparecen aquellos elementos desordenados, un fenómeno de sincronía, de encenderse todos esos puntos al mismo tiempo. ¿Qué son esto? Estos son luciérnagas. Estos son luciérnagas que pueden verse en Tailandia, que es una atracción turística ya. Hay 1 kilómetro, que al principio hay grupos de 2, de 3, al cabo de una hora son miles de luciérnagas que emiten simultáneamente. ¿Qué aprendemos de esto? No hay ninguna luciérnaga que sea la directora de orquesta de cómo se enciende esto. Y lo que hay es un fenómeno de retroalimentación. Las luciérnagas emiten luz, pero también reciben. Y debido a ese fenómeno de retroalimentación se pueden sincronizar. Hay muchos otros fenómenos de sincronización. Os pongo aquí este ejemplo de lo que pasó en el... Algo ha pasado aquí que ahora no sale. Bueno, no se ve. Esto hace un rato se veía. Bueno, este ejemplo es lo que pasó en el Puente del Milenio en Londres. Cuando se abrió el Puente del Milenio en Londres, la gente empezó a circular por ahí y espontáneamente sincronizaron el paso. Al sincronizar el paso, el puente empezó a oscilar y como resultado tuvieron que cerrarlo, porque si no se caía.
será un fenómeno de sincronización del paso de las personas. Si queréis hablar de cosas serias, podemos hablar de fútbol. Esto, la ola que aparece en los estadios de fútbol, esto también es un fenómeno de sincronización, además un fenómeno de sincronización humana. Técnicamente es una sincronización con un retardo de fase. Muchos más ejemplos de sincronización. Los estudiantes de aquí no lo creerán, pero en los años 70 las residencias femeninas, las residencias estudiantiles estaban segregadas por sexo. Y en las residencias femeninas aparecía un fenómeno de sincronización de la menstruación. Las chicas llegaban allí y al cabo de unos cuantos periodos, todas ellas tenían la menstruación en el mismo tiempo. Se decía que había una sustancia en el sudor que era la que permitía la interacción y llegar a esa sincronización. Esto lo estudiaron y lo publicaron en Nature unos físicos húngaros de lo que pasa al final de un concierto. Desorden, cada uno aplaude como quiere y al cabo de un tiempo esto se ordena en una sincronía, en un orden de cómo aplaude el público que está allí. De nuevo, no hay nadie que esté marcando el paso de cómo hay que aplaudir. Bueno, mientras esto continúa, tenéis otros ejemplos. El corazón son 10.000 células sincronizadas que actúan como un marcapasos. O si queréis, en procesos de cognición en el cerebro, lo que se produce es sincronización de distintas áreas funcionales. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Cómo intentamos entender o describir esto? ¿Qué es lo que hemos de hacer? Fijarnos en cuál es el cómo emite una luciérnaga, cuál es el proceso de emisión de luz, cuál es el fotorreceptor. Nos hemos de preocupar de cuál es la sustancia química del sudor de las chicas. Nos hemos de preocupar de cómo es la psicología de las personas para empezar a aplaudir conjuntamente. Bueno, a lo mejor en vez de fijarnos en todos esos detalles que no sabemos si son relevantes, hemos de buscar cuáles son los hechos generales de los procesos de sincronización. Los hechos en todos estos procesos que os he dicho es que hay reglas sencillas individuales, aplaudimos. Emerge un fenómeno colectivo de sincronización. No hay un líder, no hay alguien que externamente organice el sistema. Fundamentalmente hay interacciones globales y esas interacciones globales dan lugar a un comportamiento global emergente. Hay cooperación, hay adaptación. Y además, en muchos de estos casos lo que sucede es que hay un umbral a partir del cual se organiza. En modelos muy sencillos de sincronización de osciladores acoplados es a partir de una intensidad del acoplamiento que aparece el fenómeno. Entonces, estos son dos características generales de los fenómenos complejos. Lo que es la emergencia y lo que es la aparición de umbrales. Umbrales quiere decir que el sistema no es lineal. ¿Qué quiere decir que no es lineal? Que no hay proporcionalidad, que no vale una regla de 3. Eso es la no linealidad y eso es lo que da lugar a los umbrales. Dejadme que intente explicar un poco qué es la emergencia. De nuevo, si quiero ser un poco grandilocuente, os doy una definición de lo que es emergencia. Se dice que un sistema tiene propiedades emergentes cuando la teoría efectiva del sistema a un nivel o a una escala de organización es cualitativamente distinta de la teoría al nivel inferior. Lo que tenéis ahí son estas bandadas de pájaros que crean estas figuras, estos patrones que evolucionan en el tiempo. Tenéis aquí, si logro que esto sí que funcione, esto es en el cielo de Roma. Aquí tenemos pájaros, no sé si hay algún biólogo aquí, y lo que hace cada pájaro individual y su biología no es importante, pero de alguna manera interaccionan y crean unos patrones espaciotemporales que evolucionan de forma organizada en el sistema. La emergencia de estos patrones no vamos a aprenderlos estudiando la individualidad de cada pájaro. De hecho, la forma en cómo los pájaros interaccionan es muy parecido al helio líquido. Una pequeña atracción y repulsión a corta distancia. Y esto da lugar a estos fenómenos. Si queréis,
Más ejemplos de fenómenos emergentes. Esto es un oscilón. Cogéis una bandeja, ponéis bolitas y las osciláis a una cierta frecuencia. Lo que aparece es esta forma, este oscilón. Si queremos entender cómo aparece esto, cuál es el material de las bolitas, cuáles son sus interacciones, todo esto es irrelevante. El tráfico es un fenómeno emergente de los coches. Ninguna persona inteligente, para entender el tráfico, se dedicará a entender el motor de cada coche individual, que sería la actitud reduccionista. Si queréis, todavía más, como ejemplo prototípico, y desde una postura materialista militante, la mente o el cerebro no es una colección de neuronas, es mucho más que eso. No son las 10 a la 9 neuronas, son las interacciones de esas neuronas, las 10 a la 4 conexiones de cada neurona con las restas, lo que da lugar al fenómeno emergente que podemos llamar mente. Si queréis, la sociedad. Había una señora que se llamaba Margaret Thatcher que dijo: no existe nada como la sociedad, solo hay individuos. Es de una ignorancia supina. Es lo mismo que decir para un físico que no hay olas en el mar, que solo hay moléculas de agua. Mi último ejemplo de emergencia. Es mucho más sencillo que estudiar los perritos estos, los no sé qué, etcétera. Simplemente emerge una hélice de una interacción tan sencilla como empujar al azar para ir en una determinada dirección. Es un fenómeno emergente. Bien, ¿qué aprendemos de todos estos ejemplos? Lo que aprendemos es una aproximación bottom-up en que emerge un orden del desorden, y que este orden a grandes escalas emerge de las interacciones a pequeñas escalas, y que conocer el componente del sistema, el individuo, no es una guía para el comportamiento colectivo. No vamos a aprender del comportamiento colectivo fijándonos en los elementos que componen el sistema. Esto está muy bien citar a los griegos, y no es tan nuevo. Ya fue Aristóteles que dijo que el todo es más que la suma de las partes. Distinguía entre el todo como la suma de las partes y el todo como una entidad única que emerge de las partes y que es diferente del agregado de las partes. Y este es el eslogan de la complejidad: el todo es más que la suma de las partes. Si queréis, mucho más gráfico, si corto un caballo en dos partes, no tengo dos caballos. El caballo es una entidad única. Bien, esto es a lo que me refería cuando hablaba de los sistemas complejos como el triunfo de la emergencia sobre el reduccionismo. Ningún científico, ningún físico serio, y yo me considero que soy un físico serio, renunciará a todo lo que hemos aprendido en la gran esfuerzo reduccionista de la física durante 2 siglos, de intentar entender cuáles son los últimos elementos de la materia y cómo se comportan esos elementos útiles. Pero está el momento de que ahora hemos de hacer el camino a la inversa. Ahora que sabemos cuáles son los componentes, hemos de saber cómo trabajan conjuntamente. La pregunta no es sobre los elementos, sino sobre los procesos. Y los procesos es sobre las interacciones entre estos elementos. Por tanto, hemos de cambiar el foco. El foco no es seguir yendo hacia abajo a cuáles son los componentes, sino cómo trabajan esos componentes de manera junta. He citado a los griegos, pero sí he de citar cómo empezó este tipo de pensamiento. Quizás el proponente más claro fue un famoso artículo en el año 72, More is Different, de Philip Anderson. Philip Anderson es premio Nobel en física por sus trabajos en superconductividad. Luego tuvo un papel importante en lo que fue la discusión con economistas y cómo entender el mundo económico de otro punto de vista, y sigue trabajando en superconductividad.
superconductividad. Cuando escribió este artículo, algunos lo entendieron como una provocación a lo que en aquel momento determinados físicos teóricos entendían que era la parte fundamental de la física. Y él decía que había muchas otras partes de la física que tenían un contenido tan fundamental o principal como ese. Lo leo, dijo: la hipótesis reduccionista de ninguna manera implica una hipótesis construccionista. La habilidad de reducir todo a leyes fundamentales sencillas no implica la habilidad de empezar de esas leyes y reconstruir el universo. Si queréis, es un alegato contra lo que alguien llamó el otro día la teoría del todo. ¿El todo en qué sentido? La hipótesis construccionista deja de tener validez cuando se enfrenta a las dificultades de complejidad y escala. El comportamiento de agregados grandes y complejos de partículas elementales no puede ser entendido en términos de la simple extrapolación de las propiedades de unas pocas partículas. A cada nivel de complejidad, nuevas propiedades aparecen. Y de hecho, él propone una clasificación de las ciencias. Y es la clasificación que hay ahí diciendo que cada cosa que está a la izquierda obedece a las leyes fundamentales de lo que está a la derecha. Cuando estudiamos estado sólido o muchos cuerpos, se obedece a las leyes de las partículas elementales, o cuando estudiamos biología molecular, se obedece a las leyes de la química, o cuando se estudia psicología, a las leyes de la fisiología. Pero esta jerarquía no implica que la ciencia X sea Y aplicada. Es falso que la biología sea química aplicada. En cada nivel en esta jerarquía de conocimiento y de conceptos aparecen nuevas ideas que son necesarias. Y si queréis, la sociología no se puede reducir a la psicología individual, porque aparecen fenómenos emergentes, nuevas leyes. Una manera de decir esto es la llamada conexión micro-macro. Este es un artículo que os recomiendo un fin de semana que estéis aburridos, de Duncan Batts. Duncan Batts es físico-matemático, como queráis, tuvo un doctorado en Cornell con Steve Strogatz. Al cabo de un tiempo pasó a ser profesor de sociología en Columbia University, en Nueva York. Luego se fue a trabajar a Yahoo hasta que cerraron, ahora está en Microsoft. Este libro intenta decir de que, pues cómo el sentido común es falso, sobre todo en temas sociológicos. Pero habla de este problema de la conexión entre el micro y macro en una manera muy general. Dice: ¿cómo es que poniendo juntos una colección de átomos tenemos una molécula? ¿Cómo es que poniendo un conjunto de moléculas juntos logramos aminoácidos? ¿Cómo es que poniendo juntos un montón de aminoácidos y otros químicos obtenemos una célula viva? ¿Cómo es que poniendo un conjunto de células vivas obtenemos un órgano? ¿O cómo es que poniendo juntos un conjunto de órganos llegamos a ese ser humano que se pregunta sobre sí mismo? Y de esa misma manera dice que en esta pirámide de complejidad, la sociología aparece como la última escala. La pregunta es: ¿cómo vamos de una escala a otra? Y las ciencias de la complejidad lo que pretenden es estudiar esa conexión entre los distintos niveles. Tenemos aquí ejemplos. Esta es la complejidad, la conexión micro-macro. En física, es cómo vamos de átomos y moléculas a estas gotas, a estas nuevas fases. En ciencias cognitivas, cómo vamos de las neuronas a lo que entendemos por cognición. Tecnología de la información y las comunicaciones, cómo vamos de las páginas web individuales al World Wide Web. Biología, cómo vamos de la química a las células vivas. Semiótica, ontología, cómo vamos de las palabras al significado. En ciencias sociales, cómo vamos de la gente a los grupos, a las instituciones sociales. En economía, cómo vamos de los inversores a los comportamientos en manada, a las crisis financieras. Lo que pretendemos es estudiar esa conexión de uno a otro. Dicho esto, os puedo poner algunos otros ejemplos de sistemas complejos, como son la formación de patrones. Esto es bien conocido, la conexión de Rayleigh-Bénard debido a la convección. Las moléculas se organizan
y en esa organización crean estas estructuras hexagonales que son órdenes de magnitud superiores a la interacción entre esas moléculas, o simplemente la formación de estos patrones en la arena de la playa, o si queréis en fenómenos de magnetoconvección solar. Son esta formación desde la interacción molecular a, en unas escalas definidas, nuevos patrones. Lo mismo, si queréis, en estas colonias de insectos, como es que a partir de esas hormigas individuales se forman estos caminos de ida y vuelta que autoorganizadamente llevan comidas de un sitio a otro, o lo que tiene que ver con las manadas, bandadas, lo que se llaman escuelas de peces, en que aparecen estas agrupaciones con un movimiento colectivo. Bien, podemos definir la complejidad, aparte de las frases grandilocuentes que yo he dicho. Bueno, queda culto decir, esto viene del latín, ¿no? El latín plexus, y plexus lo que quiere decir pues es entrelazado, que no es separable en componentes. Eso es lo que tiene que ver con un sistema complejo. Me parece más descriptivo lo que dijo George West, que es un científico en el Instituto de Santa Fe, que cuando le preguntaron esto, dijo, mira, la complejidad es como la pornografía. Hubo un juez en la Corte Suprema de Estados Unidos que dijo que no sabía cómo definirla, pero que todos la reconocíamos cuando la veíamos. Y si alguno de vosotros cree que esto de tener conceptos que no están muy bien definidos es malo, os cito a un buen físico, Kramers, que dijo que en el mundo del pensamiento humano, y en particular de las ciencias físicas, los conceptos más fructíferos han sido aquellos en los que no tienen un sentido preciso y bien definido. Entonces, si no hay una única definición de complejidad, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es un conjunto de características de los comportamientos complejos. Hemos hablado ya de lo que son esas propiedades emergentes, de lo que son que involucran una adaptación, una evolución, un ir aprendiendo en el aplauso de los otros, y unos procesos de retroalimentación. Otra característica fundamental a la que quiero insistir ahora es el multinivel. En este diagrama de aquí, pues vais de genes, proteínas, hasta organizaciones de grandes escalas. Yendo hacia arriba ganamos en universalidad, yendo hacia abajo vamos en especificidad, en organización. Esto a veces es el choque de trenes entre biólogos y físicos. El orgasmo del biólogo es la diversidad, es que este animal tiene esta patita que es distinta de aquella. El orgasmo del físico es la universalidad. Esto es una ley que vale siempre. Entonces eso es un choque de trenes seguro en ese diálogo y que es difícil de gestionar. Pero bueno, esta cuestión multinivel es cómo vamos del individual al colectivo, cómo vamos del organismo a un ecosistema, cómo vamos de un PC a Internet o al World Wide Web. Y esto tiene, esta cuestión multinivel tiene que ver con interacciones no lineales y con umbrales. ¿Qué entiendo por esta cuestión de múltiples escalas? Bueno, vamos al cerebro, son 9 órdenes de magnitud en interacción en escalas de longitud, desde los neurotransmisores hasta las áreas funcionales. Esto aparece en muchos otros sistemas, son los problemas multiescalas. Las ciudades, el cuerpo humano, las economías, tienen dinámicas a muchas escalas distintas. Y como ya decía Anderson al hablar de muchas escalas, cuando hay muchas escalas ya no hay una escala característica que permite dividir el problema. La idea reduccionista, o tal como hacemos tradicionalmente en física, esta conexión entre micro y macro, aparece muy difícil. Seguro que la primera vez que habéis tenido un buen profesor de física, cuando os han dado un problema, has dicho, tenéis que identificar en qué escala estáis trabajando, cuáles son las unidades características. Bueno, es que hay problemas que no los tienen. Entonces, cuando no los tienen, lo que pasa es que no tenemos un mundo gaussiano.
El mundo gaussiano es el mundo del gas ideal. Tenemos otro tipo de distribuciones, que son las llamadas leyes de potencia. Y eso es lo que tiene que ver con los problemas autosimilares. Y cuando hay un problema autosimilar o cuando hay un problema con una ley de potencia, no hay una escala característica. Y hablar de un valor medio no tiene sentido. Y no tiene sentido hablar de un valor medio porque las fluctuaciones alrededor de ese nivel medio divergen. Entonces, si yo os pregunto al entrar aquí, ¿dónde están los límites del conocimiento en la física? El 95% me contestará que los límites del conocimiento en la física están en la física de partículas, muy pequeñas escalas, en la astrofísica, grandes escalas. Y hay límites del conocimiento muy importantes allí. Pero al menos para mí hay otro problema tan interesante, tan difícil, o quizás más, que son los problemas que no tienen una escala típica. Y esos son el prototipo de esto en física son los fenómenos críticos. Y que tienen la existencia de un umbral y lo que es el comportamiento libre de escala o el comportamiento autosimilar. El dibujo que tenéis ahí es una simulación de la transición líquido-gas. ¿Qué cosa más? ¿Qué pasa en una transición líquido-gas? Cogéis un trozo de esto, lo ampliáis y estadísticamente lo que veis es lo mismo, porque tenéis blanco dentro de negro, negro dentro de blanco, blanco, negro, hacéis un zoom y seguís viendo lo mismo, es autosimilar. Y eso viene caracterizado por leyes de potencias. Leyes de potencias que, por ejemplo, caracterizan los exponentes críticos, de cómo divergen, y divergen con una ley de potencia. Entonces, los fenómenos críticos son el paradigma físico de la complejidad, porque aparece un umbral, que en este caso es el punto crítico, un umbral de comportamiento. Lo que aparece en ese punto de umbral es un equilibrio entre orden y desorden, que es lo que más sucede en la vida. Y además tenemos unos fenómenos universales caracterizados por leyes de potencia. Se dice que el físico de la complejidad es un cazador de una ley de potencia. Busca sistemas en que tenemos una distribución en que aparece una ley de potencia. Si hay una ley de potencia, algo hay que tenga que ver con muchas escalas. Entonces, en la física estadística, seguro que los que habéis visto física estadística os han dicho, y yo explico eso, de que la física estadística pretende entender el comportamiento macroscópico a partir del comportamiento de los átomos. Es cierto, pero hay una gran contradicción. La gran contradicción es que el mayor éxito de la física estadística es estudiar los fenómenos críticos con el llamado grupo de renormalización. Y lo que aprendemos allí es que, ya en la frase esta de Kawasaki, que el concepto de universalidad nos liberó del mundo microscópico, es que el comportamiento, que podemos definir clases de universalidad que son independientes de las leyes de interacción microscópica. La transición paramagnética-ferromagnética, que pues estará asociada a una interacción de intercambio del magnetismo, o la transición líquido-gas del agua, que estará asociada a algún tipo de interacción tipo Van der Waals en las moléculas, pertenecen a la misma clase de universalidad y están descritas cuantitativamente por las mismas leyes de potencias, porque lo único que interesa es cuál es la dimensionalidad del sistema y cuál es la simetría del parámetro de orden. Por tanto, a lo mejor las interacciones microscópicas a este nivel no son importantes. Y como físico hemos de reconocer que esto lo supieron los economistas antes. La ley de Pareto apareció en este artículo del año 1896 sobre la distribución de riqueza en distintos países. Hoy en día tenéis datos sobre la distribución de la renta per cápita. La distribución de la renta per cápita no es gaussiana, y todos lo sabemos. Hay unos que tienen mucho, muchos otros que tienen poco. El valor, los economistas, la prensa, hablan todo el día de la renta per cápita. La renta per cápita no tiene ningún sentido científico. Es un valor medio en que las fluctuaciones divergen alrededor de él. ¿De qué hablamos? Esto es un cuadro de Dalí que se dice que inspiró a Mandelbrot en la construcción de su teoría de fractales, que al fin y al cabo también es una teoría de autosimilar, en que no hay una escala característica definida. Bueno, y esta idea de repetir una cosa dentro de otra. Bien.
Os he hablado de varias cosas, os he intentado decir la emergencia es importante, fenómenos multiescala, como lo de los fenómenos críticos, pero la idea esencial es que en un sistema complejo lo que intentamos entender es cómo el todo funciona, cómo el todo trabaja. Y por tanto, lo importante no son las partes, sino las interacciones. ¿Y cómo describimos esas interacciones? Esas interacciones las describimos en lo que llamamos redes complejas. Las redes complejas lo que describen es qué interacciona con qué. Entonces, las redes complejas, pues en matemáticas se llamaban grafos, lo que queráis. Tenemos nodos, que son elementos individuales, y tenemos enlaces. Los enlaces es la interacción entre nodos. ¿Qué nodo interacciona con qué? Y estas redes complejas son los esqueletos de lo que es un sistema complejo. Internet, bueno, pues tenéis, esta es una figura que se hizo famosa ya hace muchos años, tenéis distintos ordenadores conectados. Los nodos son los ordenadores, la conexión es la conexión física entre ellos. Esto es una red de interacciones de proteínas, según el color, cuál es la letal, en qué interacción. Esto también se ha estudiado mucho, las redes de colaboración científica. Los nodos son los científicos, los enlaces es dos científicos están enlazados y han escrito un artículo en conjunto. Esa es la interacción entre los científicos. Las redes de telefonía móvil. Los nodos son los que tenemos un teléfono, la interacción es a quién le llamas. Y eso viene descrito por una ley, estas redes están escritas pues, con millones de usuarios, cuál es la topología de esta red. Facebook, como un ejemplo de redes sociales, o incluso redes de movilidad, donde vivo, donde trabajo. Los nodos son los lugares, los enlaces son lugares que trabajo de uno a otro. Os pongo aquí un ejemplo que me parece bonito de cómo evoluciona una de estas redes. Esta es una red de la organización de una empresa. Hay un jefe, un empleado, hay distintos eventos. Un empleado entra en la empresa o se va o cambia de jefe. Y aquí lo que podéis ver es una evolución de esta red pues durante 1498 días. Y esto da la estructura de la compañía. El quién está interaccionando con quién y cómo eso evoluciona en el tiempo. Y para estudiar cómo funciona esta compañía o cualquier otra, hemos de entender quién está interaccionando con quién y cómo esa red va cambiando en el tiempo. ¿Por qué llamamos a estas redes complejas? Llamamos a estas redes complejas porque tienen dos características esenciales de lo que llamamos complejidad. Primero es que son libres de escala. Esta es la red de conexiones aéreas en Estados Unidos. Cada nodo tiene un grado. El grado es el número de conexiones que tiene. La distribución de grado es cuántas conexiones distintas. Sigue una ley de potencias. Y tienen también las características de pequeño mundo. Pequeño mundo quiere decir que estamos a medio camino entre orden y desorden. La idea de pequeño mundo es bastante popular. Hubo una novela que sin ningún conocimiento científico pues decía que cualquier dos personas en el mundo estaban conectados por 6 conocimientos entre medios. Entonces hubo un psicólogo, Milgram, que en el año 69 hizo un experimento. Dio cartas a gente de Nebraska, les dijo que se las enviaran a alguien que conocieran con el último objetivo de que, yendo de persona a persona, llegaran a una persona especificada en Boston. Bueno, obtuvo que en promedio, con seis saltos, llegaban desde una persona de Nebraska a alguien que no conocían en Boston. No sé si vosotros ya sois demasiado jóvenes para recordar que había una cosa que se llamaba el Microsoft Messenger, que era una manera de enviar mensajes. Bueno, pues claro, en vez de 296 personas, se cogieron los datos de 240 millones de personas, 30.000 millones de mensajes, y sí, se estableció que la distancia media era de 6,6.
¿Y por qué decimos que las redes de pequeño mundo es algo entre orden y desorden? Porque la modelización de estas redes es muy sencilla. Empiezo con un látiz, algo ordenado, en este caso en una dimensión con próximos vecinos y próximos vecinos. Corto con una cierta probabilidad uno de estos enlaces, este de aquí, y lo rehago, rewiring en la red, con una cierta probabilidad. Si esto lo hago con probabilidad 1, tengo una red aleatoria. Si lo hago con una probabilidad intermedia, lo que obtengo es una red que sigue teniendo localidad, sigue teniendo clustering alto, pero en que la distancia media entre cualesquiera dos puntos es pequeña. Esto es una red de pequeño mundo. Es una red a medio camino entre el orden y la aleatoriedad, que es lo que es un sistema complejo. Bueno, se ha hablado de varias cosas. Emergencia, multiscala, redes complejas. ¿Qué pintamos los físicos en esto? ¿Es esto física? Bueno, el fin de la física se ha predicho número infinito de veces. Incluso Heisenberg ya en el año 70 decía que los límites entre la física y las ciencias de su alrededor son tan fluidas que la física nunca puede ser una ciencia cerrada. En mi opinión, la física no es un concepto bien definido, los físicos sí. Y es por eso que hay esta frase que a mí me gusta, de que la física es lo que hacen los físicos. Está atribuida a Sam Edwards en el Reino Unido, pero la pronunció también David Gross hace un par de años cuando tomó posesión como presidente de la Sociedad Americana de Física. Física es lo que hacemos los físicos. Este es un gran divulgador, un autor de Nature, y decía que es que el futuro de la física probablemente está fuera de lo que tradicionalmente hemos considerado la física. Os doy dos artículos para leer, este de Nature, que recopila 100 años de física, donde se ve que el mayor crecimiento de lo que se llama la física es en los trabajos interdisciplinares a partir de la física, o en este otro que dice por qué la física no es una disciplina, la física no es solo lo que pasa en los departamentos de física, sobre el trabajo de los físicos. Todo esto, en los últimos años, ha sido sometido a una gran perturbación. La gran perturbación es la aparición del diluvio de datos. ¿Qué tiene que ver los datos con todo esto? Bueno, esto es lo que pasa en 30 segundos en Internet. 30 segundos en Internet, pues, qué sé yo, hay 138.000 búsquedas en Search, se crean 330 cuentas de Twitter, no sé cuántos estos, 6 millones de mensajes en WhatsApp, 11.000 horas de vídeos de Netflix visto. Todo esto son datos que están ahí en Internet. ¿Y cuál es el problema? El problema es extraer información de esos datos y de esa información extraer conocimiento. El tipo de datos que tenemos, os pongo unos que a mí me parecen espectaculares. Esto es telefonía móvil. Datos de telefonía móvil en la ciudad de París, de Orange. Es que te siguen, o sea, tienen datos de quién eres, dónde vas, en qué momento y qué estás haciendo. Estos son datos de telefonía móvil de Orange. Datos del banco BBVA de transacciones electrónicas en la Semana Santa de 2011. Tenéis el día, la hora, el color, el tipo de gasto, de si son gasolineras, supermercados, restaurantes, etc. Saben quién quiere decir dónde vive, cuál es su capacidad adquisitiva, cuál es su nivel de estudios, dónde está y en qué está gastando dinero, en qué momento. Todo, estos son datos de BBVA. Si queréis, datos que nosotros hacemos en el IFISC, Twitter geolocalizado. Lo que tenéis aquí es, cogemos personas que en el día 1 están en Mallorca tuiteando, les seguimos durante 1000 días. Ellos no lo saben, nosotros les seguimos. Y vemos cómo, dónde están en el mundo durante esos 1000 días. Eso te da una idea clara de cuál es la influencia o la conexión de esa ciudad con el resto de ellas. Entonces, muy rápido. Esto es Mallorca, claro, si lo haces con Londres, pues el resultado es distinto. Esto lo podemos hacer con cualquier ciudad que queráis. Bien, entonces, ¿qué hacemos con todos estos datos? La pregunta es, ¿qué entendemos cuando lo sabemos todo? Lo sabemos todo.
Y hay posiciones muy extremas sobre el diluvio de datos. El señor Anderson, no el Anderson que he citado antes, tiene este artículo famoso sobre el fin de la teoría. Hay gente que insiste en la teoría del todo y hay otros que dicen que es el fin de la teoría. Veremos. Dice, la nueva disponibilidad de grandes cantidades de datos con la capacidad de crunch estos números, ofrece una nueva manera de entender el mundo. La correlación elimina la relación de causa-efecto y la ciencia puede avanzar sin modelos coherentes, teorías unificadas o incluso sin ninguna explicación mecanística. Esto es una posición extrema, pero estadísticamente hay muchas personas que la comparten. Yo no. Y Wigner tampoco. Entonces, los físicos no aceptamos el oscurantismo medieval. Creemos que las cosas se pueden entender y que se pueden entender con modelos sencillos. Y por tanto hemos de luchar con esas falsas verdades que aparecen por ahí. ¿Los sistemas sencillos se comportan de manera sencilla? No. Yo cojo 4 spines, los pongo en una interacción muy sencilla y pueden pasar muchas cosas. El comportamiento complejo implica causas complejas y por lo tanto muy complejo no lo podemos entender. No, el comportamiento complejo puede aparecer de interacciones muy sencillas. Es que los sistemas distintos se comportan de manera distinta. Mire, no. Las luciérnagas y las señoritas de una residencia femenina de los años 70 tienen un comportamiento similar. Y además existe el concepto de universalidad, concepto cuantitativo y matemático, no un bla bla bla. Por tanto, pongo esta frase de Buchanan, que lo que quizás los físicos podemos contribuir al resto de la ciencia fundamentalmente es el buen sentido de empezar con modelos sencillos. ¿Cómo entendemos la sincronización? Pues mira, ponemos estos metrónomos que van al azar, los ponemos encima de un tablón de una caja de Coca-Cola y se sincronizan. Pero esto es muy sencillo. No hace falta hablar de cosas muy complicadas. ¿Cómo entendemos las olas de un estadio de fútbol? Pues elementos con 3 estados posibles y un estado excitable. Reproducimos. Lo podemos hacer. Nos hemos de negar a que no, es que esto es muy complicado. ¿Para qué servimos los físicos? Esto lo planteó el decano el primer día. Bueno, yo creo que somos buenos en modelizar y en analizar datos. Entonces, ¿para qué sirve un modelo sencillo? Un modelo sencillo sirve para aislar un mecanismo de interacción y ver cuáles son las consecuencias a nivel global, para establecer relaciones de causa-efecto. Si solo hay correlaciones, no hay ciencia. Hay ciencia cuando hay relaciones de causa-efecto. Como dijo Picasso, los computers no sirven para nada, solo dan respuestas. Hemos de ser capaces de hacer preguntas, y preguntas que puedan ser respondidas. La ciencia es el arte de la abstracción. Tenéis ahí, no lo voy a leer por falta de tiempo, de una cosa de Lewis Carroll, en que, bueno, dices que si hacemos un mapa a escala 1 a 1, no entendemos nada, tenemos la propia realidad. Hemos de ser capaces de abstraer. Esto sobre la modelización. Y sobre el análisis de datos, bueno, esto es la manera en que yo creo que los físicos trabajamos y debemos trabajar. Tenemos unos datos que queremos entender y tenemos otros datos que son parámetros, que son inputs, son conocidos. Y estos se meten en nuestros modelos tenemos unos mecanismos, una teoría e interaccionamos con los datos que queremos entender. Cuando uno va a la literatura general, cuando la gente habla de modelos, a veces hablan de otra gente o hablan de otra cosa. En particular, los biólogos, o en particular, toda la gente de matemática, estadística, los bayesianos, en gran medida, lo que ahora se llama machine learning, no es esto, es esto. Son datos que queremos reproducir e inferimos una cosa que no es nada más que data fitting. No tiene un entendimiento. Estas dos cosas son útiles. Esto es lo que predice a escala de tiempo corto. Esto es lo que produce comprensión. Por tanto, hay un choque entre el inductivismo, datos, inferencia, y el deductivismo, por modelos. Y quizás la ciencia de la complejidad en la ciencia en que estas dos cosas tienen que tener su papel y emerger. Voy a terminar con 3 transparencias.
La primera transparencia es animar a los físicos jóvenes de por qué se han de lanzar al mundo de lo desconocido. Y os leo lo que dije Duncan Watts, que os he citado antes en este libro sobre redes, pero es aplicable a otras cosas. Dice, sucede que los físicos son casi perfectamente adecuados para invadir las disciplinas de los demás, siendo no solo extraordinariamente listos, sino además en general mucho más cuidadosos que la mayoría en los problemas que eligen estudiar. Los físicos tienden a verse a sí mismos como los señores de la jungla académica, considerando sus propios métodos por encima de los de cualquiera otros y guardando celosamente su propio territorio. Pero sus alter egos son felices tomando prestadas ideas y técnicas de cualquier sitio si parece que puedan ser útiles y están encantados de interrumpir en el problema de los otros. Por irritante que esta actitud sea para todos los demás, la llegada de los físicos a un área de investigación a menudo preludia un periodo apasionante y de grandes descubrimientos. Los matemáticos hacen lo mismo ocasionalmente, pero nadie más desciende con tal furia y en tan gran número como los físicos hambrientos, adrenalizados por el aroma de un nuevo problema. Si esto os convence, ¿dónde podéis aprender de esto? Esta es la transparencia de propaganda. Os venís al IFISC. Esto me parece que es pasado mañana, ahí la fecha límite. Ofrecemos unas becas de verano para iniciarse en este tipo de investigación. Y luego tenemos un máster de física de sistemas complejos, en el que también ofrecemos becas. Mi última transparencia era lo que estuve pensando, lo pongo al principio y me siento, pero digo, hombre, no, porque me habían invitado a mí. Esto es un vídeo de nuestros estudiantes de IFIS de sistemas complejos en que pretendían responder a esta pregunta de qué son los sistemas complejos. Lo dejaremos aquí porque continúa, lo dejaremos con el ejemplo de que quien diseñó la rotonda de La Laguna no tenía ni idea de lo que es un sistema complejo. Muchas gracias.